Buenos Sí, días. probablemente. Aquí estamos nuevamente en esta actividad que recuerden son los segundos martes de cada mes. La hacemos a nombre de la Universidad Remington y de la Metrosalud, que es la IPS de Medellín y la más grande IPS pública de Colombia. Eh, para los que siguen esta actividad, de golpe se acuerdan que habíamos quizás a finales del año pasado programado una con un título semejante o no digamos título, sino el tema de reanimación y finalmente pues no la pudimos hacer porque la doctora no pudo pues ese día y se canceló la actividad. Entonces aquí estamos otra vez retomando este tema que es muy importante pues para los que hacemos atención perinatal. Seamos que del rol de que atendamos a la mamá o al bebé, porque no siempre tenemos a alguien experto allí para que nos auxilie en los primeros momentos críticos de la vida del bebé. Entonces hemos invitado a un gran amigo, un viejo amigo, Julio Restrepo, es pediatra, ahorita está en Cali, trabaja en el principal hospital infantil, ¿no?, de Cali, el Hospital Club Noel. De todo el suroccidente. Ah, muy bien. Entonces, eh, en mi inicio de vida profesional, que como todos los médicos es un servicio social obligatorio rural que llaman, pues lo empecé con Julio en Quibdó. Hace ya, no digamos tiempo para que no nos calculen la edad, pero hace ratico, hace ratico empezamos allá y bueno, y hemos cultivado pues esta amistad durante todos estos años, ya 30 quizás sumando la carrera médica. Pues ya lo dije que no iba a decir tiempos y ya no están calculando. Bueno, entonces, pues seguramente en Medellín no lo deben conocer, pues por supuesto, pero ahorita se van a dar cuenta, les aseguro que es de la más alta calidad académica, científica, un profesor universitario de la Universidad Javeriana, ¿no?, de Cali, también estupendo. Yes. Entonces, ya pues ustedes mismos se van a dar cuenta en un momentico las calidades de Julio. Entonces, bienvenido Julio y adelante. Permítame una cosa, yo de cacharrear con este Meet me he dado cuenta que la mejor opción es irse a la configuración y colocar la opción que dice barra lateral y luego irse a los asistentes y fijar la, la, la pantalla del expositor, del conferencista. Entonces esa es la mejor opción que le da a uno para ver bien todo. Porque a veces cuando uno lo pone, por ejemplo, en mosaico, puede que no alcance a leer algunas cosas de la presentación. Entonces les hago esa sugerencia. Ahorita sí, adelante. Pues, Carlos, nada, muchísimas gracias por esta invitación. Como habías dicho, somos amigos desde hace muchísimo tiempo, desde inicio de carrera y nos tocó hacer rural juntos. Entonces, nada, no me queda más que darte las gracias tanto a ti como a la Universidad Remington, como a Metrosalud por haberme invitado. Y pues así como lo habías dicho ya, el tema que tenemos para tratar hoy, pues es un tema fundamental en la medicina. Obviamente, si un niño en problemas, perdón, un niño con factores de riesgo nace, pues lo ideal no es siquiera que lo atienda un pediatra como yo, sino que lo ideal sería que ese niño pudiera ser atendido por un neonatólogo, pero ni en Colombia y yo creo que en ninguna otra parte del mundo, pues hay tantos neonatólogos como para tener un neonatólogo en cada institución. Entonces, lo que necesitamos saber es qué hacer cuando el neonatólogo o el pediatra, en su defecto, no está para poder atender a este niño que llega con problemas. Afortunadamente para todos, la cantidad de niños que requieren algún tipo de maniobras es mínima, ¿no? La estadística dice que aproximadamente uno de cada 1.000 niños va a necesitar BPP y masaje, y probablemente uno de cada 12.000 va a necesitar que se le coloquen medicamentos. Entonces, realmente, aunque el número es muy bajito, nadie puede garantizar que no va a ser a esa persona o que no va a ser a mí al que me va a tocar
el siguiente caso. Y pues obviamente si sé qué hacer, entonces probablemente este niño tendrá un buen pronóstico. Entonces, si no sé qué hacer, pues probablemente precisamente sea nuestro pequeño paciente recién nacido el que asuma esas consecuencias, ¿no? Entonces, voy a traerles, o hoy vamos a hablar sobre la guía, la última guía que salió, es el último consenso en reanimación neonatal, que es del año 2020, y me voy a basar en el libro de reanimación neonatal que salió precisamente este año, en el 2021. Entonces, los consensos se hacen cada 5 años, así que el próximo nos tocará en el 2025, pero las guías se van actualizando o se les van haciendo adiciones anualmente. Y obviamente, si uno no es neonatólogo, pues la verdad es que el chance de que se desactualicen lo que dicen las últimas guías, pues va a ser bastante alto. Entonces hoy vamos a ver las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta, pero esas cosas básicas incluyen precisamente eso, o sea, ver la guía eh, para ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer y qué es lo que está diciendo la literatura mundial al respecto. Entonces, uh, esto, ya lo había mencionado, algunos recién nacidos infectores de riesgo aparente requerirán reanimación. Entonces, aquí en Colombia decimos coloquialmente que uno no sabe cuánto le salta la liebre. Entonces, incluso algunos van a requerir ventilación asistida y por eso es que tenemos que estar listos. Y debemos de tener en cuenta, porque esto sí no ha variado en las guías desde que comenzaron a implementarse hace ya unas 2 décadas, es que la medida más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del bebé. Entonces, esa es la piedra angular del tratamiento de un recién nacido que están haciendo, como les digo, con algún tipo de problema. ¿Listo? Entonces, ventilar los pulmones del bebé es la piedra fundamental del manejo. Como les había dicho, nos vamos a basar en el último libro de reanimación neonatal que salió precisamente este año, pero que está basado en las guías del 2020. Pues este es el libro, es la 8ª edición del libro de resucitación o reanimación neonatal de la traducción al español. Y lo que vamos a ver en el libro básicamente es este, y en este algoritmo es que nosotros nos vamos a guiar. Entonces, los rombos que ustedes van a ver en color como blanco, pues obviamente van a ser los pasos, las cosas a tener en cuenta, y los polígonos que van a ver en color rosa es la toma de decisiones. Ustedes saben que esto en reanimación, pues obviamente así como en adultos es muy rápido, pero en un bebé es mucho más rápido, así que este algoritmo lo debemos de realizar aproximadamente en 2 minutos antes de llegar pues a la última etapa del algoritmo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver el algoritmo, pero obviamente pues creo que ahí no lo vamos a alcanzar a leer, probablemente tampoco, entonces vamos a ampliarlo un poco más. Entonces esto, habíamos dicho que si pues no tenemos el neonatólogo, que sería lo ideal si tenemos un niño con problemas, igual sí lo ideal es que conozcamos a qué es a lo que nos estamos enfrentando y lo ideal es que hayamos hablado previamente con la familia. Entonces, lo primero, los pasos iniciales es el asesoramiento prenatal, obviamente a la familia, la exposición informativa para el equipo de reanimación, ya todo el mundo debe saber qué viene, no qué problema le está llegando, pero sí cuántas semanas de gestación tiene, si el niño tiene algún tipo de problemas y obviamente si uno está anticipando ya los problemas, pues lo ideal nuevamente es que esté un neonatólogo presente. Pero si ya ustedes se vieron abocados a enfrentar este parto o esta cesárea, entonces sí deben de saber a qué se están enfrentando y lo más importante es tratar de tener y de verificar que todo el equipo para la reanimación esté listo. Y eso incluye el AMBU, el aparato de ventilación a presión positiva, que se tenga el laringoscopio, que esté funcionando, que se tengan las ondas, que se tengan los medicamentos. Entonces, obviamente, si es algo que fue abrupto, pues nada, uno tiene que atender al niño con lo que tenga.
pero si le da tiempo de prepararlo, aunque no tenga neonatólogo, aunque no tenga pediatra, entonces es obligación nuestra como pediatra tener todo antes de que el niño nazca. El siguiente evento que viene allí pues es obviamente el nacimiento, y después de que ya el niño ha nacido, entonces las tres preguntas de rigor, y aquí vamos a hacer una salvedad. ¿Listo? Entonces lo primero, debemos saber si este niño es a término o no es a término, si este niño tiene buen tono, esté o a término o no, y si el paciente respira o llora. Esas son como las tres preguntas fundamentales que no han variado en el transcurso de todas las guías, pero para este año se adicionó una pregunta adicional, es que si se tiene un plan de manejo del cordón. Un plan de manejo del cordón es qué hacer con el cordón una vez el niño nace, qué hacer en el sentido de que si lo vamos a clampear, o sea, si lo vamos a presionar, o si lo vamos a exsanguinar o a ordeñar para devolver algo de sangre al bebé, porque se ha visto o la evidencia ha demostrado que retrasar un poquitín, digo es un poquitín, es 30 segundos, el clampeo de cordón mejora el pronóstico de estos niños. Entonces, vamos primero por la parte más fácil. Si este niño nació a término, tiene buen tono y está respirando o está llorando, entonces lo que debemos de hacer con este pequeñín es sencillamente colocarlo al lado de la mamá y ponerlo en contacto piel a piel. ¿Listo? Debemos de tener en cuenta que cuando se dice tener el niño en contacto piel a piel, es la piel desnuda del bebé con la piel desnuda de la mamá, pero en unas condiciones climáticas adecuadas. O sea, esto no aplica a un quirófano, a salvo que en el quirófano el aire esté apagado, o en últimas, si no se puede apagar el aire del quirófano, entonces ahí desafortunadamente no se podría colocar el niño al lado de la mamá en contacto piel a piel, sino que habría que colocarlo inicialmente en una lámpara de calor radiante. Entonces, si la temperatura del cuarto está entre 24 y 25 grados centígrados y el niño nace bien, nace vigoroso y está respirando o está llorando, entonces lo que uno debe hacer es colocarlo encima de la mamá para que la mamá en contacto con él le brinde el calor que necesita para que el niño tenga una adecuada termorregulación. ¿De acuerdo? Ah, pero si esto no ocurre, entonces aquí todavía no estamos como en problemas, pero entonces sí necesita el niño alguna cosa adicional. O sea, no cumplió con nuestros tres requisitos por alguna cosa, porque estaba pretérmino, o porque no tenía buen tono, o porque no comenzó a respirar o a llorar en el momento en que nació. Entonces allí lo que tenemos que hacer es, esto tampoco ha variado en las guías con los años, es calentar y secar, estimular, posicionar la vía aérea para despejarla y succionar secreciones, pero solamente en caso de que se necesite. Entonces ha variado algo con los años, porque al menos cuando Luis Carlos y yo estábamos en la universidad, en el pregrado, pues uno lo que hacía era aspirar secreciones del bebé, pero se ha demostrado en el transcurso de los años que el aspirar las secreciones, sobre todo si se hace en forma muy agresiva, pues puede desencadenar en los bebés bradicardia al estimular reflejo vagal. Entonces, succionar secreciones, pero solamente si el niño no está respirando en forma adecuada debido a las secreciones. Si no, no habría que succionar secreciones, ¿de acuerdo? A ver qué viene la siguiente toma de decisión. Entonces, la siguiente pregunta que debemos de resolver, o sea, ya el niño nació, no tenía buen tono, no estaba respirando en forma adecuada, ya decidimos calentarlo, secarlo, estimularlo y posicionarlo, y a pesar de eso vemos que el niño puede presentar apnea o boqueo, en inglés le dicen gasping, o si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto. Si después de haberlo estimulado y haberlo secado, el paciente no está ni en apnea ni en boqueo, nuevamente, pues aquí queda la parte más fácil. Entonces, aquí lo que debemos hacer, a ver que nuevamente está un poco retrasado el asistente, es ver si el paciente respira con dificultad o hay cianosis persistente. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente está respirando con dificultad o tiene cianosis persistente? Entonces, allí lo que debemos de hacer es nuevamente reevaluar
posicionar nuevamente vía aérea. En caso de que esto no ocurra, lo ideal es poner al bebé en supino y en posición de olfateo, ¿no? Con una ligera extensión del cuello. Nuevamente, succionar si se necesita, y si vamos a succionar, entonces recordar que primero se succiona la boca y después se succiona la nariz. Si tenemos la pera para succionar, lo ideal es que eso se haga con la pera, pero si no tenemos la pera, entonces en última con el aspirador que haya en el quirófano o donde lo tengamos. Idealmente también le deberíamos de tomar a este paciente, o lo deberíamos de poner el pulsioxímetro, ¿de acuerdo? Y si van a colocar el pulsioxímetro, entonces recordar que la toma de la pulsioximetría se debe hacer preductal, o sea, lo debemos de colocar en la manito derecha el pulsioxímetro para tener una medición adecuada. Y colocarle oxígeno, pero solamente si el paciente lo necesita, y nuevamente si está con algo de dificultad, pues allí habría que considerar, si disponemos en nuestro servicio de CPAP, entonces de colocarlo en CPAP. Lo otro que debemos ver, aquí no alcanzo yo a tapar como parte del cuadro, es que al niño no necesitamos tenerlo saturando al 100% desde los primeros minutos, ¿no? Entonces vemos en la tabla que la saturación al minuto apenas debe rondar entre el 60 y el 65%. Y a los 5 minutos, cuando es la segunda medida del Apgar, el niño apenas debe estar, aquí me pongo un poquito para que se pueda ver, entre el 80 y el 85%. Ya no necesitamos que el paciente esté saturando el 100%, e inicialmente no tenemos que colocarle tampoco oxígeno al 100%, ¿no? Porque se ha visto que los pacientes que se les coloca estos recién nacidos exceso de oxígeno, entonces no les va tan bien inicialmente como los que no se les coloca una PIO2 muy alta. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, que se congeló un poquitín aquí, discúlpenme un momento. Bueno, ya. Entonces, si el niño mejoró con estas medidas, entonces ya lo que hay que hacer es hacerle el cuidado por reanimación y obviamente hacer una reunión con el equipo para ver cómo se actuó, para ver qué se hizo en forma adecuada, qué no se hizo en forma adecuada, que es el debriefing, o sea, analizar lo que ocurrió con nuestro paciente, pero en este caso consideramos que el paciente pues terminó yéndole bien solamente con eso, o colocándole oxígeno, inicialmente que puede ser a flujo libre, o colocándole en un CPAP si disponemos del CPAP en ese momento. Perdónenme un momentito que... A ver, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no pudimos sacarlo en este momento de allí? Entonces, allí sí ya comenzamos a decir que estamos como en problemas. Obviamente esperamos que el niño le vaya bien, pero no es el paciente que se queda con la mamá, o no es el paciente que lo podemos dejar ya para observación, sino que es un paciente que viene con problemas. Entonces, o el paciente está en apnea o está en gasping, o cuando lo escuchamos la frecuencia cardíaca resultó que la frecuencia cardíaca era menor de 100 latidos por minuto. Entonces, si esto ocurre, a este paciente ya hay que darle ventilación a presión positiva con el AMBU o con el NeoPUF o con lo que ustedes tengan a la mano. Ya obligatoriamente debemos de estarle monitorizando su oxigenación, y en la medida de lo posible, este paciente ya le tendríamos que tener un monitor cardíaco. O sea, ¿qué pasa si no le tenemos el monitor cardíaco? O sea, para hacer la electrocardiografía continua, pues nos tocaría estarlo auscultando permanentemente. Deberíamos de traer ya más miembros al equipo de trabajo, pero si en su hospital o en su clínica tienen la posibilidad de hacerle monitoría cardíaca, entonces lo ideal es que ya se vaya haciendo eso. O sea, colocarle al menos los 3 electrodos de su electrocardiógrafo, ¿de acuerdo? Bueno, y como les había dicho, el oxígeno, pues al menos en esta primera instancia no es recomendable tenerlo al 100%. Entonces, en este momento se considera que la concentración en esta etapa del flujograma debería ser, si el niño es mayor o igual a 35 semanas, entonces lo deberíamos de tener con oxígeno al ambiente, ¿listo? Pero si es un pretérmino menor de 35 semanas,
entonces el flujo de oxígeno debería estar entre el 21 y el 30%. Entonces algo así como lo que daría o tener el bebé con flujo libre de oxígeno o tenerlo con una canulita de oxígeno inicialmente. Entonces, este es el momento, no necesitamos todavía tenerlo con el oxígeno al 100%. Muy bien. Esto lo debemos de hacer durante el primer minuto en que tengamos al paciente allí. Entonces, ya pasamos o el paciente a la mamá o el paciente le dimos inicialmente ventilación a presión positiva, ya lo secamos, lo succionamos si necesitó, le abrimos vía aérea o lo posicionamos para que pudiera respirar en forma adecuada y en este tiempo ya pasaron 30 minutos. Si el paciente no logró eso, entonces ya le comenzamos a dar ventilación a presión positiva, que se da al menos durante los primeros 30 segundos. Y pasamos entonces a lo que ocurre después de ese primer minuto, que es el minuto como de oro en reanimación neonatal y es probablemente la parte más importante del manejo. Bueno, nuevamente aquí se ve como muy pequeñito para que puedan leer, entonces vamos a ampliarlo un poquitín, probablemente allí esté mejor. Listo. Le dimos ventilación a presión positiva, le colocamos el pulsioxímetro, si pudimos colocarle el monitor cardíaco, entonces le colocamos el monitor cardíaco, estuvimos allí durante los primeros 30 segundos y ahorita vamos a evaluar entonces cómo está la frecuencia cardíaca de este niño. Si está mayor de 100, hecho, el paciente se va a cuidado de post-reanimación y observación, pero si resulta que este niño aún está bradicárdico, recordemos que la frecuencia cardíaca mínima en un recién nacido es de 100, entonces si este paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces aquí nos toca verificar varias cosas. A ver qué. Bueno, hemos dicho, si el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, entonces sencillamente se va a cuidado post-reanimación, pero ver que la tecnología a veces nos falla y está un poquito lento el paso de las diapositivas. A ver que nos la muestra en forma adecuada. Muy bien. Entonces ahorita sí tenemos allí. Entonces, aquí tenemos que asegurar adecuada ventilación, o sea, verificar que el paciente realmente lo estemos ventilando en forma adecuada y tenemos que considerar la intubación endotraqueal aquí ya. Este es el primer momento de verdad en que necesitamos saber si el paciente lo intubamos o no lo intubamos. ¿Qué pasa si no tenemos la suficiente destreza para intubarlo? Porque realmente la intubación es un momento crítico en cualquier tipo de reanimación. Entonces, lo primero es que la persona más entrenada en ese momento, con más experiencia en el equipo, si uno está solo, pues le tocó solo, pero si no, la persona con más experiencia en el equipo, entonces debe intubarlo. Y si no hay ningún experto en intubación, entonces deben de considerar el uso de la máscara laríngea. Listo, que es muy fácil de colocar y fuera de eso no necesitamos después pasar sonda orogástrica para aspirar secreciones porque ella misma se encarga de obturar allí la vía digestiva. ¿Listo? Y aquí en este momento definitivamente sí o sí este paciente debería tener una monitoría cardíaca porque nuevamente ya con este paciente estamos con un problema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si después de haberle estado dando la ventilación a presión positiva o haber intubado ya al paciente, verificamos que este paciente no tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto? Esto debe tomar no más de 15 segundos. Entonces allí vendríamos con una de las cosas que nos gusta tanto en medicina, ¿no? Que es tener las mnemotecnias para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces aquí entra uno conocidísimo para los neonatólogos, probablemente el resto de personas no lo tenga tan presente, salvo que atienda recién nacidos en forma frecuente. Entonces es hacer el famoso Mr. Sopa. Entonces, ¿qué es lo que significa Mr. Sopa? Bueno, que nosotros al paciente ya le estamos dando la ventilación a presión positiva o ya lo tenemos intubado, pero al paciente la frecuencia cardíaca no le mejora.
Entonces, lo que tenemos que verificar son dos cosas: que la máscara esté bien aplicada, entonces tenemos que reposicionar la máscara y obviamente también reposicionar la cabeza para que el paciente esté en posición nuevamente de olfateo. Ahí se le dan 5 ventilaciones a presión positiva y si el paciente no comienza a mejorar frecuencia cardíaca con esto, pero vemos que el tórax se está expandiendo, obviamente, entonces tendríamos que succionar. Recordar que primero se succiona boca y después se succiona nariz y asegurarnos de que haya apertura de la boca para que pueda pasar en forma adecuada el aire. Se le debe dar al paciente nuevamente 5 ventilaciones a presión positiva y revisamos a ver si eh, el tórax se está expandiendo. Si el tórax sigue sin expandirse, entonces nos tocaría aumentar la presión con que estamos haciendo la ventilación a presión positiva. Recordar que cuando estamos con el ambú debemos de ajustar la válvula para que nunca demos más de 40 centímetros de agua de presión para evitar el barotrauma, o definitivamente aquí, si el paciente no lo vemos ventilar de forma adecuada, entonces tenemos que buscar una vía aérea alternativa. ¿Qué es la vía aérea alternativa? Pues nada, sencillamente que si el paciente no lo hemos intubado o no le hemos puesto la máscara laringea, entonces es el momento de hacerlo. Entonces le comenzamos a dar la ventilación a presión positiva, vemos que el tórax se está expandiendo. Si el tórax definitivamente no se está expandiendo, entonces recordar hacer todo el Mister Sopa. Esto generalmente está en las tablas en los flujogramas, que lo ideal es que estén pegadas en todas las salas de reanimación, por si uno se le olvida algún paso, sencillamente verlo. ¿Listo? Entonces, hacer el Mister Sopa y ver si el paciente respondió o no. Y respondió, pues nada. ¿Y qué respondió? Que aumentó la frecuencia cardíaca básicamente, o que aumentó la frecuencia cardíaca al menos por encima de 60. ¿Listo? Eso quiere decir que nuestras maniobras han sido efectivas. Pero ¿qué hacemos? Y a pesar de haber hecho los pasos anteriores y de haber verificado que todo está bien con el Mister Sopa, vemos que el paciente todavía no logra levantar frecuencia cardíaca, o sea que todavía sigue en una bradicardia sostenida, o sea que tiene menos de 60 eh, latidos por minuto. Entonces, nuevamente, aquí ya estamos pues en la mala con este niño. Entonces, el paso siguiente que tenemos que hacer es eso, nuevamente. Si no lo habíamos intubado, entonces ya lo tenemos que intubar, comenzar con presiones torácicas, coordinar con la ventilación a presión positiva. Cuando estamos dando solamente ventilación a presión positiva, la cantidad de ventilaciones que debemos de dar por minuto es entre 40 y 60. La mnemotecnia que tenemos también para hacerlas es ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, y eso nos garantiza más o menos las 40 a 60 ventilaciones por minuto. Pero si estamos colocando entonces ya intubación y vamos a comenzar a dar masaje cardíaco, entonces entre ambas, entre las ventilaciones y el masaje cardíaco, deben de ser aproximadamente unas 120 por minuto. ¿Qué significa esas 120 por minuto? Que vamos a dar en promedio unas 90 ventilaciones y unos 90 masajes cardíacos y unas 30 ventilaciones. ¿Cómo se hace eso? Básicamente con la regla de 3-1. Entonces, uno da 3 masajes cardíacos, una ventilación. 3 masajes cardíacos, una ventilación. Entonces se da masaje, masaje, ventila, masaje, masaje, ventila, y eso también nos garantiza más o menos eso, las 120 ciclos que se deben de dar por minuto. Y ya este es el momento para pensar en que este paciente necesita una vía central, porque probablemente necesitamos darle ya entonces medicamentos. En el primer ciclo, que era evaluar al paciente, secarlo, aspirarle secreciones, pasamos un minuto. Después comenzamos a darle ventilación a presión positiva en ciclos de aproximadamente 15 segundos y llegamos aquí ya como al minuto 2 en que necesitamos pensar en si este paciente necesita o no una línea venosa central. Entonces, aquí es el momento de cortar el cordón si no se ha cortado. Al cordón se le dan generalmente entre 30 y 60 segundos para clampearlo y cortarlo, pero que aquí todavía tenemos el cordón del bebé intacto, entonces debemos de cortar el cordón para tratar de conseguir un acceso venoso umbilical. Si nosotros nunca hemos pasado un catéter umbilical o definitivamente no nos hemos entrenado en el catéter umbilical, entonces
¿Cómo diablos pasamos eso? Pues nada, ustedes saben que la vena es única en el ombligo y que es la más gruesa de los tres vasos que uno alcanza a ver. Y al no tener capa muscular, entonces realmente es fácil introducir un catéter. El catéter lo introduciríamos entre 4 y 6 centímetros o hasta que obtengamos retorno venoso, o sea, hasta que obtengamos sangre saliendo por el catéter, que es la medida de emergencia como que más fácil podemos utilizar. Pues si pueden canalizar la vena umbilical, le insertan el catéter hasta que obtengan retorno venoso, pero si no se puede obtener retorno venoso de la vena umbilical o ustedes no se sienten en capacidad de realizar el cateterismo venoso, entonces la opción que les queda es que coloquen un trocar o en últimas una aguja y nos consigan una vía intraósea. Ustedes saben que la vía intraósea se coloca en el tercio proximal de la tibia, en la parte plana que hay inmediatamente por debajo de la tuberosidad de la tibia. Y eso nos garantizaría un acceso central. Entonces, o catéter venoso umbilical para pasar el medicamento o en últimas una vía intraósea, porque si no logramos conseguir una vía central, entonces nos tocaría pasar los medicamentos o el medicamento que es único, el que se utiliza en este momento en reanimación, por vía endotraqueal a través del tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es tener la vía central o por catéter venoso o por infusión intraósea, ¿de acuerdo? Entonces, a este paciente, después de haberle estado dando 1 minuto de compresiones con ventilaciones, entonces vamos a verificar de nuevamente la frecuencia cardíaca si es que no tenemos monitor cardíaco. Pues si tenemos monitor cardíaco, pues vemos el monitor cardíaco, pero si no, entonces después de un ciclo de 1 minuto de haber estado dando ventilaciones con compresiones, tenemos que volver a verificar entonces la frecuencia cardíaca. Ah, bueno, aquí tenía una tabla, no sé qué tan bien se vea, en donde nos da la medida del tubo y el largo que se tiene que insertar en caso de que necesitemos intubar al paciente. Entonces, si el paciente es menor de 28 semanas, perdón, o pesa menos de 1 kilo, entonces el tubo que habría que colocar es un tubo 2.5 y lo que uno introduciría el tubo serían más o menos unos 7 centímetros. Y es un pretérmino entre 28 y 34 semanas, que pesa entre 1 y 2 kilos, entonces el tubo que necesitaríamos sería el tubo 3 y lo introduciríamos más o menos 8 centímetros. Obviamente verificar que el tubo esté bien puesto, que se estén ventilando ambos pulmones. Y si el paciente es mayor de 24 semanas o pesa más de 2 kilos, entonces aquí idealmente el tubo a colocar sería el tubo 3.5 y lo que lo introduciríamos desde la boca hasta la tráquea sería más o menos unos 9 centímetros. Esta es una tablita también para tener en los servicios de urgencia, porque cuando uno está a la carrera, ya con el problema de este niño que no está respondiendo, entonces lo último que quiere es ponerse a hacer cuentas raras o acordarse de tablas que no hay. Entonces lo ideal es que esta tabla también esté puesta pues en el servicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le habíamos dado ya 1 minuto de 1 minuto de compresiones con ventilación a presión positiva. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es verificar si la frecuencia cardíaca sigue estando o no sigue estando por debajo de 60 por minuto. Si la frecuencia cardíaca comenzó a subir, eso quiere decir que el bebé va bien y que nosotros estamos haciendo las cosas en forma adecuada. Pero si la frecuencia cardíaca sigue sin levantar por debajo de 60 por minuto después de 1 minuto de compresiones y ventilación a presión positiva, entonces ya tendríamos que pasar al manejo farmacológico. Y como les había dicho, en este momento lo único aceptado a nivel mundial es un medicamento, que es la adrenalina. Los europeos ocasionalmente pueden utilizar también bicarbonato, pero los norteamericanos, que son los que hacen el libro en que me estoy basando, pues ellos consideran solamente el uso de adrenalina, que se debe estar colocando cada 3 a 5 minutos y como dice allí, solamente si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Listo? A ver, que creo que aquí tengo la dosis de adrenalina, sí señor, sigo tapando, creo que me dicen el lugar menos apropiado, a ver, mejor un poquitín para acá. Entonces, si la epinefrina, no, igual, veo que igual les tapo, me va a quedar donde estaba. Entonces, si estamos utilizando la vía umbilical o intraósea, entonces la dosis estándar, antes la dosis estaba entre
0.01 miligramos por kilo y 0.03 miligramos por kilo, pero a partir del último libro y del último consenso se estandarizó para que las personas, sobre todo para las personas que no manejan neonatos a diario, no tengan problemas de aprenderse rangos de dosis. Entonces la dosis quedó estandarizada en 0.02 miligramos por kilo. ¿Cómo se hace la preparación para colocársela a este neonato que tenemos con problemas? Pues nada, cogen la ampolla de adrenalina que tiene 1 mililitro y la llevan hasta 10. Allí ya nos queda una preparación de 1 en 10.000. De esos 10 centímetros que les quedaron, entonces sacan 1 centímetro en una jeringa de insulina. ¿Listo? Y eso lo vamos a multiplicar ahora sí. Bueno, eso no. Vamos a multiplicar la dosis por el peso del niño. Si tenemos un niño que pesa 3 kilos y le tenemos que colocar 0.02 miligramos por kilo, entonces a este niño nos tocaría colocarle 0.6 cc de la jeringa que teníamos llena de 1 a 10. Pero si sacamos el centímetro en la jeringa de insulina, entonces nos tocaría colocarle 6 de las rayitas grandes de la jeringa que le cabe 1 centímetro. Ahí le estaríamos colocando los 0.6 a ese niño de 3 kilos. Si pesa 2 kilos, entonces nos tocaría colocarle 0.4, nuevamente de la dilución. ¿Listo? No de la cantidad de adrenalina que necesitamos, sino de la dilución que ya hicimos. Y si lo que vamos a colocar la adrenalina es a través del tubo endotraqueal, entonces la dosis es mucho mayor, porque la dosis es de 0.1 miligramos por kilo. Entonces allí sería con la jeringa que llenamos a 10 sin diluir, le colocaríamos allí sí 1 centímetro por cada kilo que el niño pese. Si le colocamos al niño la epinefrina en forma intraumbilical o por vía umbilical o intraósea, entonces después de haberle colocado la epinefrina, tenemos que barrer esa epinefrina y la dosis estándar también para todos los niños es de 3 cc de solución salina que se le pasan en bolito. ¿Listo? Entonces le colocamos la adrenalina a 0.02 miligramos por kilo y después 3 cc sin importar la edad gestacional del niño. Entonces no se tienen que aprender dosis de acuerdo a la edad gestacional o cantidad de líquidos de acuerdo a la edad gestacional. La dosis estándar 0.02 miligramos por kilo y siempre la barremos con 3 centímetros de solución salina normal y esto lo vamos a estar colocando de cada 3 a cada 5 minutos. Si el paciente no recupera con la adrenalina, con el masaje cardíaco, con la ventilación a presión positiva, entonces debemos de considerar 2 cosas. Uno, que el paciente tenga una hipovolemia, ¿de acuerdo? Y si corroboramos que el paciente tiene hipovolemia, entonces necesitamos transfundirlo, obviamente. Espero que a ninguno le toque, pues al menos de los que está viendo, a ninguno le toque esto, pero si le toca, pues ya sabe qué es lo que debe hacer. Entonces, considerar hipovolemia. Si consideramos que este paciente recién nacido que tenemos no ha querido salir del problema en que está debido a hipovolemia, entonces lo transfundimos. ¿Con qué lo vamos a transfundir? Con glóbulos rojos O negativo. Y la dosis es de 10 a 20 cc por kilo, que se deben de pasar en 5 a 10 minutos. Solamente glóbulos rojos, o si no tenemos glóbulos rojos, solución salina y la dosis es igualita, de 10 a 20 cc por kilo para pasar de 5 a 10 minutos. ¿De acuerdo? Si consideramos que este paciente no está mejorando es debido a un neumotórax, que son las 2 cosas que debemos de considerar, entonces allí lo más fácil y lo más práctico sería colocar una aguja, ¿listo? A nivel del hemitórax, en donde el paciente tiene el neumotórax, en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. Segundo espacio intercostal con línea medio clavicular es la forma más fácil y más práctica de hacer eso. Si el paciente comienza a recuperarse, obviamente no lo van a dejar en su servicio, sobre todo si no tienen una unidad de recién nacidos o si no tienen neonatólogo, porque este paciente requiere sus cuidados por reanimación de su unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, pero al menos ya lo sacaron de este trance y aquí solamente pasaron más o menos unos 20 minutos. A eso era lo que iba ahorita, que cuánto tiempo vamos a durar nosotros colocándole al paciente adrenalina o cuánto tiempo vamos a seguir nosotros en las maniobras de reanimación. Lo que se estableció para este último consenso, nuevamente que es del año 2020, pero que salió en el libro este año 2021, es que eso se lleva durante 20 minutos. Bien sea que el paciente esté
con una frecuencia menor de 60 por minuto, latidos por minuto, o que el paciente sencillamente esté en asistolia. ¿De acuerdo? Eso era con respecto a el flujograma que teníamos allí. Hay adicionalmente, aquí me está diciendo mi reloj que ya llevamos como 45 minutos, no sé, no recuerdo cuánto me dijo mi amigo Luis Carlos que tenía, pero ya en esto que sigue nos vamos a demorar muy poquito. Entonces, esta es la guía que sacó Estados Unidos, en la que nos estamos basando, o al menos en las que me baso yo en el libro de reanimación en la 8ª edición. Así le van a encontrar el flujograma tal cual en el libro y a ver si me aparece aquí la tablita, sí, ya apareció, de los otros valores que les había mencionado, de en cuánto necesitamos tener la saturación y de cuánto tenemos que administrar de oxígeno. Entonces no es nada nuevo, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores y hace parte del flujograma o de las tablas al menos que vende la Academia Americana de Pediatría para eso. Pero les voy a mostrar en forma muy rápida, son las recomendaciones que dio la Asociación Colombiana de Neonatología debido a la epidemia del COVID. Entonces, no le cambiaron nada al flujograma que ya les acabé de mostrar en Estados Unidos, pero sí dieron algunas recomendaciones básicamente para proteger al personal de salud que atiende niños con madres sospechosas de tener COVID. Listo, entonces son 14 recomendaciones, la verdad es que las voy a pasar ya muy rápido porque igual las pueden encontrar también en las tablas. Entonces, realizar el triage a la madre y si es sospechosa y hacer la prueba molecular para COVID. ¿Listo? 2, hospitalización en aislamiento materno si la madre es sospechosa, si la mamá es sintomática respiratoria moderada severa, si la materna, perdón, tiene patologías de base de riesgo no están compensadas o si hay amenaza de parto pretérmino. Entonces a estas habría que hospitalizarlas en aislamiento y obviamente previamente haberles realizado la prueba molecular. Esto para la primera, a ver que aquí estoy estorbando. Ya, me paso para este lado donde molesto probablemente menos. Cuando el bebé nace, entonces que haya el mínimo personal necesario en las salas. La materna debe permanecer permanentemente con su máscara facial, al menos N95, y debe utilizar todo el equipo de protección personal, ¿no? Ahí no vamos a especificar cuáles porque ya todos lo conocen. Y lo ideal es que haya un profesional entrenado en intubación durante la atención como parte del equipo. Nuevamente, esto es lo que se necesita cuando uno tiene todos los recursos, pero desafortunadamente en nuestro país o en nuestros países uno no siempre puede contar con eso. Pues si no hay personal entrenado en intubación y ya el parto se vino y la mamá es sospechosa o tiene prueba positiva, pues colóquese el equipo de protección personal. Si lo que está en juego es la vida de la mamá y del paciente, pues toca atenderlo como urgencia vital que es. ¿Listo? Pero si hay personal entrenado, entonces la persona con más experiencia en intubación debe ser quien la realice. Ya cuando el niño nació y vamos a verificar las 3 preguntas de rigor, entonces vemos que si el recién nacido se adapta adecuadamente y la madre está sintomática o sospechosa, entonces mantener en incubadora cerrada con los cuidados de rutina. Y si el recién nacido se adapta adecuadamente y la madre es asintomática, sospechosa o positiva para SARS-CoV, entonces permitir el contacto piel a piel temprano, pero esto siempre y cuando la madre lo permita, ¿no? Porque la mamá podría no querer contagiar al bebé, entonces esto sería eh, bajo la aceptación de la madre. Entonces, en el paso de calentar, secar, estimular y posicionar la vía aérea, entonces se recomienda la succión cerrada, perdón, para las secreciones, nuevamente para evitar aerolizaciones. He dicho que son 14, ya cuando estamos en problemas con el bebé, o porque está en apnea, o porque está en gasping, o porque le encontramos la frecuencia cardíaca menor de 100 litros por minuto, entonces ventilar a presión positiva, pero con la pieza en T preferiblemente, y con un filtro de alta eficiencia. Entonces, no utilizar filtro en los menores de 1000 gramos, porque el filtro nuevamente lleva, bueno, nuevamente no esto lo había hecho, lleva espacio muerto, que puede hacer difícil que los bebés se ventilen. Entonces se les coloca filtros solamente a los mayores de 1000 gramos. Verificar sellado adecuado de la máscara, nuevamente para evitar aerolizaciones.
o evitar desconexión del sistema de oxigenación. Evite desconexiones nuevamente para evitar aerolización. Últimas dos. Esto sí ya estamos dando BPP y el paciente está con una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, pues considerar la máscara laríngea como una alternativa a la ventilación con bolsa y máscara, nuevamente para disminuir riesgo de aerolizaciones. Y la última recomendación que da la Sociedad Colombiana de Neonatología, la Asociación Colombiana de Neonatología, perdón, es que la intubación debe ser realizada por la persona con mayor experiencia y en la medida de lo posible usar videolaringoscopio, ¿listo? Para que la aerolización sea la menor posible. Entonces, pues espero haber llevado esta información en una forma que no haya sido muy larga o muy tediosa, y eso era lo que yo tenía para decirles hoy. Entonces, si hay alguna pregunta y puedo responderla, lo haré con el mayor de los gustos, y si no podemos responderla, entonces trataremos de buscar y de hacerle llegar las respuestas eh, que requieran de parte de un subespecialista. Bueno, muy amable. Aquí estoy cambiando un poco estas configuraciones. Bueno, ya no sé por qué no me... Ah, ya me vi. Bueno, muy bien, hombre, Julio. Excelente. Aquí tengo un par de anotaciones. Quien quiera A ver, participar por el chat si quieren, yo leo la pregunta o si quieren activar su micrófono, bien pueda. Entonces, lo que tenía... Ah, bueno, yo veo en el flujograma que dice, las primeras verificaciones hace una referencia al tono. Entonces, intuyo yo que que, cuando los bebés tienen buen tono, que uno los ve así bien flexionaditos, tantas de las que, extremidades superiores e inferiores, uno intuye que están bien oxigenados, ¿cierto? Me refiero al hecho que a veces tanto el que atiende como la propia mamá tienen una preocupación porque no le ve el grito, el llanto así pues, que todos nos gusta ver, ¿cierto? Y nos gusta escuchar como signo de salud del bebé. Pero el hecho de que tenga buen tono y que lo vea uno respirar, eso ya es satisfactorio y ya digamos que queda chuleado el ítem, digámoslo de esa manera. sí, no necesita llorar, solamente necesita que uno pueda evidenciar que el bebé está respirando sin dificultad. Bien, Pues la verdad es que hasta en las películas que son tan alejadas de la realidad, uno, un recién nacido que nace en buenas condiciones, lo reconoce muy fácil. Para eso no se necesita mucha experticia. No va a estar rosadito porque su saturación todavía no es la adecuada, menos del 60 sí, al 65%, pero sí lo debe haber flexionado con los bracitos y las piernas, debe ver al menos que está respirando sin jadear, sí. y uno, si el paciente cumple con esos requisitos y ese término, se coloca encima de la mamá para que la mamá le dé calor. Sí, y No ahí, necesita llorar, no necesita llorar. Obviamente eso le gusta oírlo a todo el mundo, pero inicialmente no necesitan llorar. bien, y lo conecto ahí con lo que acabas de explicar, que lo dijiste ya un par de veces ahí en la conferencia, el hecho de la saturación, que es otro tema de preocupación de pues, los más inexpertos y las propias madres, pues que, ay, está moradito. Entonces, pues ahí lo que hay que darle es confianza, no, eso es lo normal, eso está bien. O sea, esa es así es que son. O sea, Y no, no va a estar color, no va a estar color cian, pero definitivamente el rosado como tal no va a está, estar, al por menos durante los supuesto. primeros minutos. Bueno, bueno, entonces también entendí esto. La indicación de aspirar es que uno le detecte la secreción y que además esa secreción le esté causando dificultad para respirar. Y, Eh, sí, sí, la verdad es que hasta hace muy poco se hacía referencia, yo creo que ustedes esta vez no vieron porque no aparece en el flujograma, que le hacían a uno énfasis en que si el niño, el líquido estaba teñido de meconio o no. Que bueno, si el niño estaba
estaba de buen tono, respiraba y el líquido estaba teñido de meconio, perdón, uno no le hacía nada, pero cuando el niño ya venía con problemas y uno veía que el líquido estaba meconiado o teñido, francamente meconiado, pues antes de hacerle cualquier maniobra de reanimación, uno colocaba el laringo y aspiraba el meconio de la vía aérea. Eso ya está, por decirlo así, proscrito, no se recomienda desde el consenso del año pasado porque se ha visto que no mejora mortalidad. Entonces, lo único que uno tiene que hacer, o sea, no se hace diferencia entre si el líquido está teñido de meconio o no teñido de meconio. Si el paciente está con dificultad para respirar o las secreciones están causando algún tipo de molestia mecánica, entonces uno lo succiona, no se necesita tampoco el aspirador que va pegado a la pared, entonces succionando primero boca y nariz, y si el paciente no tiene ningún problema, aunque el líquido estuviera vuelto nada, a esos pacientes se les hace su flujograma común y corriente. Bueno, y, o sea, cuando ya decidí, entonces lo tengo en menos de 100 latidos por minuto, decidí ventilación a presión positiva. Eso Y es una indicación de aspiración por sí sola, es decir, el que yo le deba o no necesariamente. no, ventilación a presión positiva no, pero intubación sí. Bien. Bueno, aquí tenía lo de meconio que ya usted lo... de interno llegué a aspirar una laringe, así como dices, no. Era el estándar del momento, pues, si uno hacía lo que es el estándar de Y ese. entonces, ya saben que no lo deben de hacer. El problema es que uno en ese momento tiene tan poquito tiempo, o sea, uno de esta charla en una hora, ¿ya? Pero realmente el tiempo que tiene antes de llegar ya a intubar y todo son solamente 2 minutos. Y esos 2 minutos pasan a una velocidad espeluznante cuando uno es el que está reanimando. Entonces, es tratar de tener calma en la medida de lo posible, tratar de mirar el flujograma y ya saben que aunque esté el líquido teñido de meconio y el niño no esté activo o esté bradicárdico, no me lo van a aspirar salvo que no le van a succionar el meconio, salvo que lo estén intubando. Entonces, cuando uno intuba, sí está obligado A succionar a previamente. despejar vía aérea. Bueno, y la última punta que tengo por acá es cuando se considera, y uno pues lo va a hacer, la cateterización de la vena umbilical. ¿Eso es un catéter, es un tipo Nelaton? ¿Qué número se usa o qué tipo de catéteres son los que se usan para eso? Sí, pero generalmente vienen también como catéteres umbilicales, ¿no? Lo que pasa es Ah, que cuando no se consigue, pues uno debe colocar lo que tenga, a la mano ahí. por decirlo así, a la mano, pero los catéteres umbilicales se consiguen, Ah, bien. obviamente se consiguen mucho más fácil en un sitio donde uno tenga pues una unidad neonatal, pero si no se tiene unidad neonatal y si a uno le queda la duda, entonces busca un huesito y le coloca también al niño por el huesito La, la infusión. Se puede colocar tanto sangre como adrenalina sin problema. bueno, y eso es como un calibre 6 por ahí, presumo yo, ¿no? Los Sí, catetercitos son... Bueno, alguien, vamos a ver el chat, no tenemos nada. ¿Alguien más quisiera no, participar? están desayunando en este momento muy juiciosos, Muy no hay así. juiciosos. Bueno, Julito, hombre, muchas gracias, hombre, muy buena la actualización. Para los que no estamos Luis habituados, Carlos, pues, a este manejo. much- Yo en el rol de profesor de obstetricia, pues digamos que de alguna manera tengo un contacto con recién nacidos habitualmente y afortunadamente, como tú dices, la estadística lo favorece a uno, pues ese uno en mil, digamos. Ah, bueno, y en la unidad donde hago la docencia, pues sí hay un pediatra, o sea, inicialmente los maneja uno con sus estudiantes, pero en ujú. caso tal, uno sí debe iniciar porque mientras llega, pues el pediatra que está en su ronda o alguna cosa, pues No, es que tiene eso no que, le da, no da tiempo, son 2 minutos, tiene que iniciar, sí, entonces el que esté en ese momento tiene que comenzar tiene que todo el tener, proceso. sí, señor. Bueno, Julito, hombre, muy amable, muchas gracias, que tengas buen día. Y Bueno, Luis bueno, muy Carlos, agradecido. muchas gracias por la invitación, para toda la audiencia que tenemos hoy. En nada, espero que la charla les haya gustado, así como el doctor Murillo, pues yo tengo también mi canal de YouTube. Si necesitan alguna cosa, por favor,
No se les olvide buscarme, es Julio Restrepo, y pues si les gusta el contenido también se pueden suscribir. Obviamente esto no va tanto para los ginecólogos, sino para los estudiantes, para los médicos generales, pero igual el que quiera tener algún conocimiento extra y práctico, entonces me puede buscar en el canal, obviamente pues viendo el canal del doctor Murillo. Bueno, ve por acá me dice, pero no entiendo la sigla BMA. Me dice Uriel Ángel. Organizar por favor una de BMA. ¿Lo entiendes BMA? ¿O está refiriendo a otro tema? Uriel, ¿estás ahí? No sé. Bueno, nada, que nos diga qué es BMA y si yo, a ver, Ventilación mecánica en neonatología. De ventilación. bueno, perfecto. Nada, la verdad es que con ventilación mecánica, sí lo ideal, obviamente puedes ayudar a conseguir, pero lo ideal sí es que sea un neonatólogo que viva el día a día en una unidad de cuidado intensivo neonatal y que nos la pueda dar, pero sería excelente. Entonces, me invitan, pero como espectador ese día para yo poder ver. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia a todos ustedes. Siempre los que organizamos este tipo de cosas, pues esa es nuestra recompensa. Ver gente que le interesa, que asiste, que los podamos actualizar en todo nuestro mundo médico. Bueno, hasta pronto. Chao, nos vemos Hasta en la luego, siguiente Luis Carlos, sesión. muchas gracias. Bueno, pues.